Y bien, audiencia, nosotros continuamos, seguimos disfrutando de esta mañanita que se presenta fría. ¿Qué quiere? Estamos en invierno, hay que ponerse un poquito más de abrigo, resguardarse un poquito más la cabeza, levantar un poquito más la bufanda, qué sé yo. Vamos hasta los 10 grados de máxima el día de hoy, hacemos una recorrida en esta mañana, últimos 60 minutos por la actualidad nacional. Y hoy nos vamos a detener a hablar justamente de un tema que nos ha convocado en muchas oportunidades y que evidentemente tiene una gran atención por lo que significa. Hablamos de la infancia en nuestro país, una infancia que muchas veces es mencionada por diferentes asuntos, pero que tiene varios aspectos que siempre son abordados desde el ámbito político, y allí hoy vamos a hablar de un proyecto que está buscando encontrar cabida en el Parlamento uruguayo y que ha encontrado una voz que parece ser que tiene algún reparo. Para nosotros es un placer recibir en nuestros estudios, allí conectado ya a través de Zoom, al diputado y doctor Gustavo Salle de Identidad Soberana, que nos está acompañando en esta mañana para hablar de esto y algunas cositas más. Le damos la bienvenida, un placer, doctor, tenerlo en esta mañana por la 91.5. Muchísimas gracias, para mí también es un placer estar en Radio Zoe y bueno, a las órdenes para abordar los temas que usted adelantaba. Bueno, ¿cómo le va en el Parlamento? ¿Cómo le ha llevado estos primeros meses en los que se ha tenido que rodear de simpatizantes y no tan simpatizantes, de temas que le van bien, que le gustan, otros que le incomodan? ¿Cómo le ha ido? Bueno, desde el punto de vista del relacionamiento humano, le puedo decir que hay una sorpresa, en el sentido de que nuestro discurso es un discurso muy sincero, espontáneo y radical, vale decir que va a las raíces de los problemas que tiene el país y, por supuesto, de los seres humanos que gravitan en ese tipo de situación. Pensé que podía encontrar un ambiente hostil desde el punto de vista del relacionamiento personal, y fue todo lo contrario. Hay un relacionamiento civilizado, afable, y salvo muy, pero muy contadas excepciones, de intercambio de ideas en un clima de muchísimo respeto. Ahora, en lo que tiene que ver con ya los aspectos de carácter políticos, económicos, sociales, educativos, de salud, me encuentro con un ámbito que, a mi juicio, no dimensiona correctamente la profundidad de la crisis que estamos viviendo y la proyección de sus consecuencias para las futuras generaciones. Creo que el Parlamento, en su gran mayoría, vale decir los diputados y senadores, no dimensionan correctamente lo que le estamos dejando a nuestros niños para cuando ellos sean adultos. Hay inclusive una conducta, si se quiere, irresponsable, en tanto y en cuanto nosotros estamos pidiendo prestado 16.6 millones de dólares por día para pagar un Estado, para pagar una infraestructura estatal y una logística estatal totalmente sobredimensionada y profundamente, escuche bien, corrupta. Entonces, eso es un grave problema. Por otro lado, se ha consolidado, solidificado, petrificado un modelo productivo y un modelo de inserción social, de inserción en el comercio internacional, que nos condena al subdesarrollo y a la degradación como sociedad. ¿Sabe una cosa que, escuchándolo un poquito, antes de meternos en el tema de infancia, porque de hecho hay varios temas que llegan a la infancia, ¿no? Hablamos del tema de la pobreza infantil, hablamos del tema de la educación. Hoy hay un titular en
en medios públicos que justamente recoge la intención del director en realidad de la ANEP de Caggiani de llevar a 1% del PBI el tema de la educación y pasar a $700 millones. O sea que está el tema y en uno de esos aspectos Caggiani menciona justamente el tema que vamos a hablar hoy. Pero antes de llegar a eso, y pensando un poco en la situación que se encuentra el país, ¿encontró algún dato en estos meses, justamente hablando de infancia, que no se fue honesto en el país? Hablando de esto de que usted dice, por ejemplo, bueno, veo como que no hay una certera conciencia de dónde se está parado y la profundidad que tienen algunos temas que no se están llevando bien. Usted, como legislador, lo conocemos además, antes de ser legislador, por estar siempre involucrado en la investigación de datos que puedan darnos justamente ese panorama un poco más certero. ¿Se sorprendió con algún dato? ¿Hay algún dato que lo haya sorprendido en el tema de infancia? Bueno, sí, por supuesto. Los datos que maneja la opinión pública, porque han sido profusamente mencionados, que son los niveles de pobreza, los niveles de maltrato, los niveles de trabajo infantil, los niveles de abuso sexual, es decir, todos los indicadores que no me sorprendieron, simplemente los corroboré, que están hablando de una sociedad profundamente desestructurada, profundamente degradada, consecuencia de un largo proceso de deterioro económico, educativo, cultural que ha sufrido el Uruguay, con un modelo que es el factor etiológico más importante de todos estos estados de situación que nosotros estamos describiendo. Es fundamental tener presente el factor causal, la gravitación causal que tiene el modelo productivo y el modelo de inserción internacional de Uruguay en el comercio mundial, porque eso determina niveles de pobreza, niveles de endeudamiento, y con esos dos elementos, el factor económico es un factor de primer nivel en la determinación del modo de vivir que tiene el ser humano. Y el modo de vivir también determina todos estos otros aspectos críticos que estamos poniendo de manifiesto. Consecuentemente, para ser claro, si hay aumento de la pobreza, hay todo tipo de degradación. Y como ha habido un proceso de pauperización, de empobrecimiento del pueblo uruguayo para el enriquecimiento de una élite foránea extranjera por parte de los gobiernos sucesivos, que son una mera alternancia en el poder, pero que cumplen al pie de la letra con los mandatos internacionales que nos obligan a tener este modelo productivo y esta forma de inserción internacional, bueno, el proceso se irá profundizando, la degradación seguirá su curso, la dependencia seguirá su curso, la rebaja de los niveles educativos, la inseguridad, la destrucción del entramado social. Y tras cartón hay que agregarle un aspecto de carácter ideológico, que es la Agenda 2030, que busca la destrucción de la familia tal como la conocemos. Me queda en la mañana meterme en el tema que en definitiva sé que la audiencia está esperando. Tuvo muchas repercusiones el anuncio de su participación hoy en la mañana. Hay muchas ganas de escuchar a Identidad Soberana, sobre todo en esto de qué plantea, ¿no? Porque cuando se conformó, luego digamos, las cámaras, muchos pensaron, bueno, que el rol que va a jugar Cabildo Abierto, el rol que va a jugar Identidad Soberana, y cuando llegan temas como el de infancia, en este caso educación, hoy hablamos de la institucionalización de niños a partir de los 3 años en el Estado, en la educación, hubo mucha gente que quiere escuchar no solamente en dónde está aquello que no termina por cerrar y que no gusta,
¿Y qué se espera? ¿Qué piensa Identidad Soberana sumar a este debate para poder encauzar? Si es que se puede, ¿no? Porque hay una realidad, más allá de que hoy hay una oposición y hay un gobierno que pretende llevar adelante lo que ha prometido, es cierto que en algunos temas están muy casados también, o sea, no hay tanta oposición, digamos, ¿no? ¿Lo ven el tema de la institucionalización de niños a partir de los 3 años, por ejemplo? Bien, primero quisiera hacer algunas puntualizaciones. La irrupción de Identidad Soberana en el Parlamento uruguayo constituyó una verdadera revolución, un cambio sustancial en la temática y en los enfoques políticos, ideológicos y filosóficos del Parlamento uruguayo. Lo que teníamos antes eran 2 coaliciones o 2 grandes partidos que prácticamente compartían todos los aspectos estructurales, todos los aspectos macropolíticos de la organización de la sociedad uruguaya. Nosotros lo llamábamos el partido único del nuevo orden mundial, es decir, el partido único que responde a las imposiciones de la élite hegemónica internacional. Comenzó a haber un discurso, comenzó a haber un desenmascaramiento de una manipulación política, parlamentaria, que antes no existía. Por lo tanto, la llegada de Identidad Soberana al Parlamento ha sido verdaderamente fundamental para clarificar el panorama político nacional e internacional del Uruguay. Cuando digo político internacional me refiero a la inserción de Uruguay en el mundo. Pusimos sobre la mesa, por ejemplo, el complot, la conspiración de la pandemia. Demostramos complot internacional, no quisieron investigar, pese a que la denunciante que pidió una comisión investigadora, la diputada Nicole Salle, adjuntó 600.000 hojas de prueba científica y jurídica que fundamentaban y ameritaban sobradamente la investigación de lo que había pasado durante la pandemia. Hubo entonces allí la evidencia de cómo actúan en forma coordinada, conjunta, los 2 grandes partidos que conforman el Partido Único del Nuevo Orden Mundial, que acata genuflexamente las órdenes que provienen de la élite hegemónica internacional, que se dicta y que llegan a través de distintas instituciones, que constituyen la parafernalia de la élite. Dicho esto, pasamos a otro punto que se inscribe en esta revolución de carácter ideológica que ha traído Identidad Soberana al Parlamento. El tema de la infancia se inscribe en un proceso legislativo de carácter ideológico y filosófico verdaderamente muy peligroso. Hay un libro de un economista argentino, Walter Graciano, cuyo título es Hitler ganó la guerra. ¿Por qué cito este libro, que es recomendable su estudio? Porque aunque el nazismo haya perdido la guerra, muchos aspectos ideológicos, programáticos de la ideología totalitaria nazi son recogidas en la Agenda 2030. Fíjense la aseveración que estoy haciendo. La hice en cámara, ¿eh? Cuidado que lo que digo en la pulpería lo repito en la comisaría. Nosotros estamos viviendo una etapa muy difícil de la humanidad. Una etapa en la que hay un discurso por el cual se quiere una sociedad supremacista. Es decir, la ideología nazi buscaba deshacerse de las personas que ocasionaban problemas a la sociedad y sobre todo costos sociales a la sociedad. Por eso estaba el programa Action T4, que eliminaba, por ejemplo, a las personas con enfermedades mentales o con discapacidades físicas. Quiero decir que actualmente en el Uruguay se ha traído, por parte de los
dos grandes partidos una agenda también que busca de alguna manera el supremacismo en la sociedad uruguaya. Se ha traído, por ejemplo, la agenda de la muerte con el aborto, que es el infanticidio más cruel y salvaje que pueda realizar un ser humano. Es un verdadero infanticidio alevoso y premeditado. Se piensa primero en la operación de cómo matar al ser humano y luego se le mata en el lugar donde se puede reputar más seguro para un ser humano, que es el vientre de la madre. Eso se ha normalizado. Ya hablar del aborto es hablar de una cosa absolutamente normal, y hasta, si se quiere, el Frente Amplio lo ha puesto como algo deseable, positivo. Fíjense el grado de subversión moral y ética que estamos viviendo. Ahora vienen, siempre en el plan de la Agenda 2030, por la eutanasia, con una ley nefasta en la que la proyección de futuro en realidad es matar viejos pobres. Matar viejos pobres. Porque mientras la Agenda 2030 para los viejos ricos tiene programas transhumanistas para extender la vida todo lo que se pueda, al punto tal de que hay científicos, publicistas, que alardean de estar muy próximos a conseguir la inmortalidad. Por otro lado, se trae para el viejo pobre el tema de la decisión de matarse, de extinguirse su vida. Y se crea allí toda una institucionalidad pseudo jurídica, inconstitucional, inmoral, para poder entonces llevar adelante ese plan. Es un plan eugenésico, sin lugar a ninguna duda. Con respecto al tema infancia, se busca precisamente lo que buscaba Adolfo Hitler, que era poder hacerse de los niños de la familia para institucionalizarlos en el Estado e inculcarles en esos cerebros inmaduros, en esa tabla rasa que es el cerebro del niño en edad temprana, toda una ideología. Eso se está buscando por parte del Frente Amplio cuando se quiere institucionalizar niños de 3 años. Ellos son conscientes que el modelo productivo, la forma de inserción internacional, los mandados que le hacen a la élite, genera familias pobres, familias indigentes, que la pobreza trae enorme cantidad de males, que también los tiene, sin duda, la riqueza. Pero estamos hablando del problema de la pobreza. Entonces dicen, las familias pobres, como lo dijo aquí una diputada, son familias en las que se generan muchas veces situaciones de peligro para el niño. Sí, por supuesto. Si tú tienes padres pobres, padres que no pueden acceder a la educación, padres que no tienen buen trabajo, padres que no tienen buena remuneración, padres que se ven necesitados a involucrarse en carteles de la droga, a drogarse. Si vos degradás entonces a la familia, evidentemente vas a tener un ámbito que no es el más adecuado para formar y criar a tu hijo. Y entonces al mismo tiempo te dice, como nosotros generamos esta situación, le vamos a dar la solución. Sacamos al niño del seno de la familia, que es la base institucional de la sociedad, que es lo que afectivamente quiere el niño. El niño no quiere estar con la maestra, el niño no quiere estar con la cuidadora, el niño quiere estar con su madre y con su padre, con sus hermanitos, que es donde debe estar. Por lo tanto, hasta si se quiere, desde el punto de vista afectivo, la política de la institucionalización temprana es una política malvada. Una política malvada. No la presenten como algo positivo. Preséntenlo como lo presentó Hitler. La necesidad de tener a los niños institucionalizados para inculcarles la filosofía nazista. En este caso es la filosofía agendista, con todo lo nefasto que es la ideología agendista.
como por ejemplo la alteración de los valores tradicionales que tiene la sociedad uruguaya, importando ideas foráneas, provocando una verdadera subversión en nuestra cultura. Entonces, aquí el problema no es infancia pobre, aquí el problema es familias pobres. Tenemos que mejorar el estado de situación de la familia. Yo me crié en una familia de trabajadores, madre maestra y padre empleado de comercio. Una familia típicamente de clase media baja. Era la clase de los valores. Clase media baja y clase media alta era la clase de los valores. La ideología que impera actualmente, que es la ideología de la élite hegemónica, es la destrucción de la clase media. Es la generación de la famosa grieta entre una sociedad pobre o un núcleo pobre de la sociedad, el mayoritario, el ampliamente mayoritario, y una minoría que lo que hace es acumular riqueza y poder, riqueza y poder. Doctor, no, se quiere la eliminación de la clase media. Adelante. Doctor Salles, escuchando lo que usted dice, más allá del... A veces, creo que en estos temas, sobre todo cuando uno los puede hablar con tranquilidad y abiertamente, más allá de que es cierto que cada uno puede tener una posición a veces tomada frente a determinadas situaciones, dice, bueno, o porque ha creído que es necesario avanzar hacia algunas cosas, o nos han hecho creer que necesitamos avanzar hacia algunas cosas. Yo me pregunto, por ejemplo, que en este sentido, o lo que usted enfatiza, hablando de la infancia, hablando de las familias y la necesidad real que tiene el país hoy de mejorar fuentes de trabajo para tener más posibilidades en la casa y no tener que estar afuera de la casa y justamente tener la atención de los padres, hablando de la infancia, pienso, ¿qué puede hacer, por ejemplo, Identidad Soberana hoy en el Parlamento? ¿Qué poder proponer o desde dónde trabajar más, justamente más para encauzar el tema? Porque yo creo que la realidad es que hoy, si uno le pregunta a los uruguayos cuál es la mayor necesidad que se tiene, cuál es la mayor demanda que se tiene frente al gobierno de turno, te van a hablar de la seguridad. Y cuando hablamos de desatender de la familia, también hablamos de problemas de inseguridad, porque mientras que no se atienda a la familia, tenemos chicos que están, en vez de los centros educativos, están delinquiendo, por ejemplo, o ya están inmersos en un mundo bastante complejo, delictivo, que justamente está en el entorno de esos barrios donde, bueno, la droga ha permeado realmente las familias. Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Qué propone o qué alternativa tiene Identidad Soberana como para poner sobre la mesa para que no todo sea oposición, aunque la oposición puede ser muy válida conceptualmente? O sea, porque creo que no es difícil de entender lo que usted dice, o sea, no es difícil de comprender lo que usted plantea. El tema es cómo presentarlo para que podamos encauzar realmente el asunto y llegar a las verdaderas causas que nos han llevado a este punto. Lo que está haciendo Identidad Soberana en este momento es monumental. Que exista en el Parlamento este discurso que tiene Identidad Soberana, llevado tanto por Nicole Salle como por Gustavo Salle, es verdaderamente una labor titánica. Y le voy a poner de manifiesto por qué puedo argumentar de esta manera. Ya hay diputados del Frente Amplio que están insinuando la necesidad de nuestra expulsión del Parlamento. Cuando usted, al cabo de 4 meses, llega al Parlamento y tiene diputados del oficialismo que están diciendo ¿hasta cuándo vamos a soportar? ¿Cómo este discurso? Que tienen el tupé de endilgarle la calidad de poco serio. Poco serio. Analicen los discursos del año de 1970 del Frente Amplio, estos diputados del Frente Amplio del 2025, que analicen los discursos de los Frente Amplistas de 1970, antes de hablar de poca seriedad. Poca seriedad cuando se habla de la élite internacional, poca seriedad cuando se habla de planes totalitarios. No, lo que pasa es que les molesta enormemente que se ponga en conocimiento de la opinión pública y en el ámbito parlamentario las verdaderas causas de la situación de crisis desastrosa, de estado fallido que vive el Uruguay. Ya lo que hemos hecho es monumental. Ahora,
la parte proactiva, la parte propositiva. No va a existir una sola ley impulsada por Identidad Soberana. Por más que sean leyes que buscan la probidad, la felicidad, el desarrollo, la continentación de los orientales que sea aprobada por el Parlamento. Porque no podemos ser ingenuos. Tenemos que ser bien claros y perspicaces. Los partidos grandes obedecen líneas de carácter de acción, líneas de gobierno, líneas proactivas que vienen de la élite. Y esto no es una aseveración gratuita del diputado Salle. Esta es la confesión del ministro de Economía, Gabriel O'Donnell. A nosotros nos prestan dinero, 6.040 millones de dólares por año. Consecuentemente, tenemos que actuar conforme a lo que nos indican los prestamistas. Palabra más, palabra menos, tengo el acta correspondiente de la comparecencia del ministro, que es un hombre sincero, que es un hombre que no anda con vueltas para plantearle a los diputados la realidad. Yo entendí el mensaje, es más, hablé con él para profundizar ese mensaje, y es absolutamente claro esto. Entonces no hay nada que vaya a proponer Identidad Soberana que sería en beneficio del Uruguay para salir del modelo de la dependencia que sea aceptado por los otros partidos. Y somos 2 diputados en 99. Por lo tanto, incluso pedirnos, hoy por ejemplo, en este momento, no, falta media hora, el ministro del Interior citó a los referentes de los partidos políticos. No voy, ya nos zanateó el doctor Carlos Negro. Ya nos mintió en muchos aspectos el ministro Carlos Negro. En otro fue muy sincero en confesar que está al frente de una cartera que tiene todo un accionar criminal. Ya fue muy sincero. Terminada su exposición, debió esperar un patrullero. Entonces, ir a hablar de seguridad con el ministro del Interior no tiene sentido. Yo para hablar de seguridad tengo que tener al ministro del Interior y al ministro de Economía. Porque el grave problema de la seguridad de nuestro país es el modelo económico. Entonces, yo estoy dispuesto a tomar medidas en el plano de la seguridad, pero siempre y cuando vengan acompañadas de las medidas en el plano económico. Porque si no es pegar para abajo, que es lo que se hace normalmente en estos regímenes. Yo soy de los que digo, sí, hay que darle seguridad al pueblo. Tenemos 27.000 hombres en armas, como son las Fuerzas Armadas, que nunca van a pelear una guerra, que es un presupuesto brutal que se llevan por mes, y que a los efectos de los intereses de los ciudadanos, salvo situaciones especiales, como cuando intervienen las Fuerzas Armadas en situaciones críticas, me refiero climáticas fundamentalmente, si no, están allí con algunas actividades, me pueden decir que sí, que tienen algunas actividades, bueno, pero con el presupuesto que tienen, la verdad que son muy pocas las actividades que desarrollan. Bueno, pero en ese caso, por ejemplo... No tengo miedo a que me digan viejo fascista, viejo... Porque ¿sabe qué? Yo quiero darle seguridad al pueblo y al mismo tiempo quiero atacar los factores etiológicos fundamentales. Yo parto de la base de que los banqueros son todos criminales narcotraficantes. Todos no, el 99.9%. Entonces digo, le vamos a dar seguridad al pueblo y al mismo tiempo, cuando venga el prosecretario de la presidencia que trae el plan de seguridad y que viene a hablar de lavado de activos, le voy a preguntar, ¿usted se va a meter en los bancos? Porque los principales lavadores de dinero a nivel mundial, totalmente comprobado, son los banqueros. Entonces, si usted se va a meter con los banqueros, lo escucho en estas otras medidas. Ahora, si usted es cobarde y se va a meter solo con el de abajo y no se va a meter con el banquero, no tengo nada que escuchar. En esto que usted plantea, por ejemplo, ¿y qué hacer, por ejemplo, con las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, usted dice, bueno, tenemos una cantidad de gente que está al servicio de la seguridad, que en realidad la ponemos a barrer las calles, la ponemos a atender a los damnificados después de una inundación, y en realidad es poca la tarea. ¿Qué hacemos con ellos? Porque en realidad están ahí, son parte... El elemento disuasivo, si usted en los barrios periféricos, si usted en las zonas de peligro tiene un campamento
tiene un camión con 4 o 5 efectivos de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, ya no va a ser tan fácil. Si usted en el Molino de Pérez, que cuando van los autos en la noche buscando la oscuridad, las parejas, terminan desnudos, amenazados de muerte, tiene allí una carpita militar y tiene a 4 militares tomando mate, ya no va a ser tan fácil que venga el maleante a perturbar a una pareja o a una familia, porque inclusive se hace a la luz del día. Yo tengo amigos que viven allí. Usted en los barrios periféricos, donde una obrera o un obrero, una dama, un caballero, tiene que salir a las 4 de la mañana a trabajar, y es todo un peligro de vida. Y usted tiene allí un camión del ejército, y entonces con la mera presencia, exhibiendo un fusil de asalto de guerra, ya el delincuente va a decir, bueno, a ver, tiene un fusil de asalto. Si me pega un tiro me vuela los sesos por el espacio. Lo va a pensar 2 veces. Ahora, claro, si usted los tiene en el cuartel pintando de blanco todo lo que se mueve y al mismo tiempo tiene un presupuesto brutal que se lo lleva las Fuerzas Armadas, está mal la cosa. Bueno, no, pero no están preparados. La mentalidad de ellos es otra. Mentira, todo es una farsa, mentira. Bueno, de hecho hubo una intención en el periodo pasado de poner la policía, de poner los militares en la calle, y hay mucha gente que se opuso en el Parlamento, que representa de hecho a esas mismas personas que están de acuerdo con que los militares salgan a la calle. O sea, a ver, los que llegan al Parlamento respaldados por la ciudadanía que los elige libremente, terminan por decir no, donde tienen que decir, bueno, donde tienen que tomar las decisiones que en definitivamente son las que busca encauzar la ciudadanía. El tema de la demanda de militares en la calle es una demanda que es real. Después gustará ideológicamente o no, y el debate entrará por todos lados, pero hay una demanda también en la sociedad que es muy legítima, de hecho, y que está representada, no solamente usted, mire que no en el Frente Amplio nos vamos a encontrar, pero aún dentro de los partidos tradicionales hay gente que está de acuerdo con eso, pero no prosperó justamente. Pero, perdón, cuando usted me dice hay temas ideológicos, mire, yo no conozco sociedades más militarizadas que las sociedades que se autoproclaman de izquierda. Es cierto. No sé qué problema tendrá el Frente Amplio con las Fuerzas Armadas, pero hablemos de Venezuela, hablemos de Cuba, hablemos de lo que era la Unión Soviética, hablemos de lo que era Alemania Oriental, hablemos de lo que era Vietnam, hablemos de lo que es Corea del Norte. No hay nada más militarizado que precisamente los regímenes de los autopercibidos de izquierda. Así que en todo caso, la mentalidad del Frente Amplista sería una anomalía en la mentalidad del ser de izquierda. Yo recuerdo a Fidel Castro normalmente vestido de militar. Bueno, el expresidente Mujica, claro, Mujica se la puso la chaqueta. Con una campera militar con la bandera de Venezuela. Sí, es cierto. Ahí está. Bueno, la verdad. Y además otra cosa. Sí. ¿Cuál es el problema del Frente Amplio con las Fuerzas Armadas? Sí le está pagando, sobre todo a los oficiales, millones de dólares por año. Sobre todo a los oficiales porque los soldados están mal remunerados. Entonces, si estamos pagando retirados militares 585 millones de dólares por año. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el síndrome que tiene el Frente Amplista con las Fuerzas Armadas? Porque si el problema es las Fuerzas Armadas, que no las quiere, bueno, que tengan entonces la valentía de decir vamos a disolver las Fuerzas Armadas y vamos a tener una milicia armada. Pero la posición que adoptan es muy fácil. Dicen, bueno, yo tengo recelos con las Fuerzas Armadas, pero eso sí, me llevan un porcentaje del Producto Bruto Interno enorme. Los mantengo allí. No, señores, el estado de situación del país no da para eso. No da para los prejuicios y los síndromes psicológicos que pueden tener los Frente Amplistas. Bueno, doctor Salles, la verdad que le agradezco voy a decirlo, la honestidad bruta que usted tiene para hablar, y no lo digo por el contenido solamente, lo digo porque es como habla el uruguayo que no se sienta en la butaca del parlamentarista y que de alguna manera lo hace en la carnicería, en el supermercado, en la feria de barrio, que de alguna manera, con errores o con aciertos,
buscan esa charla con el vecino, ¿no? Con el feriante, qué sé yo, tratar de resolver el país, porque en definitiva todos buscamos, cuando conversamos, mirá lo que pasa acá, mirá lo que pasa allá, es casi que estamos en un debate de querer resolver los problemas, pero los problemas en realidad que tienen los uruguayos dependen de las decisiones que puedan tener los políticos. En ese sentido, políticas que trasciendan más allá de los quienes gobiernan es lo que se necesita en muchos temas, como en el caso de infancia, ¿no? Pero habrá que invocarle al tema. El principal problema, a mí, mira, el tema de la infancia es lo más demagógico que yo he escuchado y visto. Que el Frente Amplio venga a hablar del tema de la infancia y a mostrar una preocupación cuando en realidad nunca ha tenido la valentía de decir lo que les voy a decir yo a ustedes ahora. La organización más criminal, más malvada y perversa que está masacrando al uruguayo, ¿sabe cuál es? El Estado uruguayo. El Estado uruguayo que está corrupto desde los dedos de los pies hasta los pelos. El Frente Amplio tiene que sincerarse y decir, el estado de situación de la infancia que tenemos es fruto de tener un Estado ultracorrupto y que nosotros no formamos parte de esa corrupción en lugar de solucionarla. Si yo le empiezo a mostrar los números de la corrupción, si yo le empiezo a mostrar a usted la institucionalidad de la corrupción en nuestro país, usted va a tener este estado de ánimo que tengo yo, que es un estado de ánimo de desesperación. Si usted va al Banco de Previsión Social y se entera que en el Banco de Previsión Social se malversan miles de millones de dólares, si usted va a cualquier institución del Estado y se da cuenta que en todas las instituciones se roba abiertamente al pueblo uruguayo, lo que hay que decir es, vamos a dejar de robar para atender a las familias, para que las familias atiendan a sus niños. Eso es lo que tiene que pasar en el Uruguay. Bueno, tarea sencilla no es, pero animado se lo ve y se lo escucha. Y en definitiva, usted representa una gran cantidad de gente que entiende que es el tiempo para hablar de estas cosas. Y está bueno que existan, más allá de que quienes tengan posiciones tomadas muy sesgadas, que nunca quizás escucharían un discurso como el suyo, pero son temas que nos afectan a todos, nos gusten o no los temas. Y le agradezco con usted. Y le agradezco realmente que pueda estar abierto a participar con nosotros en esta mañana, porque para nosotros es un placer, de verdad, poder compartir con ustedes estos asuntos que muchas veces, sí coincido con usted, se hablan casi como enmascarados, ¿no? Se apela mucho más a veces a algunos temas a la misericordia, ¿no? A la bondad, ¿no? Como que si se estuviera, ¿no? En pro de eso, y cuando detrás hay una agenda bastante destructiva, muy nociva, que enferma, que limita, ¿no? Que mata, y en ese sentido creo que la población no es omisa, o sea, sabe qué está pasando. Lo que pasa que quizás en ese debate lo que necesitamos es generar estos lugares para poder reflexionar un poco más y despertar quizás, ¿no? Le tocará a Identidad Soberana y a quien decida ir con un discurso distinto al que pueda encauzarse por estos días allí en el Parlamento, entonces. Sí, nosotros somos el discurso distinto, no cabe la menor duda, y por ello corremos el riesgo de que el propio Frente Amplio haga con nosotros lo que sufrió cuando expulsaron a José Germán Araujo. Fíjese la transformación moral, filosófica, política, ideológica, ética que ha tenido el Frente Amplio, que en este momento es la fuerza política que busca utilizar los mecanismos que en el pasado sufrió. Es terrible, es terrible. Le quiero decir lo siguiente. Identidad Soberana está llena de propuestas, de proyectos de ley. Pero claro, son proyectos de ley que van al cambio modélico. Un cambio modélico que la gente podrá decir, habida cuenta del discurso suyo, en el sentido de la dependencia, en el sentido de la existencia de la cleptocorporatocracia, que es tan importante y que tiene tantas herramientas para fulminar a un régimen que busque desafiarla. La respuesta es, hay un margen de acción sin que la cleptocorporatocracia tenga que recurrir a ese mecanismo que de todas maneras la deja un poco expuesta, y que es el control de los dineros públicos, que es la forma de gastar el dinero público, que es la forma de producir lo que queremos producir. Y créame, un sistema que ha priorizado la producción de troncos, la expoliación de los recursos naturales,
la contaminación del agua, la entrega del agua, que fue rumbo a la desindustrialización del país, ese modelo es un modelo pauperizante, es un modelo que degrada a la sociedad uruguaya. Y ese modelo es el que han adoptado tanto multicolores como Frente Amplista, que son gemelos en los aspectos macropolíticos, estructurales. Así que se puede tener un Uruguay diferente, se puede mejorar enormemente en todas las áreas, sin caer en una situación de confrontación con la élite que nos lleve a un bloqueo o a una invasión, o a un golpe de Estado, o a un magnicidio. Doctor Salle, le agradezco su participación en la mañana de la 91.5. La verdad es un placer recibirlo. Está invitado cuando usted así lo desea y su agenda se lo permita. Se nos va el tiempo. Se nos fue el tiempo volando, pero bueno, seguiremos charlando porque hay muchos temas que vienen encauzados rápidamente. Está el tema de la eutanasia que usted lo mencionó a partir ahora del mes de agosto, también es un debate que se va a dar. Está el tema de este cambio del diálogo social que ha decidido Identidad Ciudadana tener participación en el diálogo social. ¿Ha decidido usted participar? No, hay una información equivocada. Yo no participo en ningún diálogo con el gobierno, porque el diálogo social es un lavado de conciencia que hace el Frente Amplio frente a la gran traición que ejecutó con el plebiscito. Traicionó al pueblo uruguayo con el plebiscito y ahora quiere un lavado de conciencia, y yo no voy a hacer lavado de conciencia del Frente Amplio. Que asuma que traicionó al pueblo uruguayo y se puso del lado del capital financiero internacional. Y tampoco voy a participar del diálogo de seguridad ciudadana o de seguridad pública cuando no llevan al ministro. Tienen que llevar, mire, hay tres instituciones que tienen que ir, o tres personas. Tiene que ir el ministro de Economía, Gabriel Odone, tiene que ir el director de deuda del Ministerio de Economía, que es Herman Camil, el hombre más importante en materia económica en el país, que poca gente lo conoce, y tiene que venir el señor Todd Martínez. Y usted dirá, ¿quién es Todd Martínez? Todd Martínez es un funcionario de la calificadora de riesgo Fitch. Esas tres personas son las más importantes hablando de seguridad pública, porque refieren a la etiología, a la causa de la inseguridad, que es la pobreza. Con respecto a la delincuencia de cuello blanco, ya fui muy claro. Tenemos un Estado criminal, y ese es un gran problema. Tenemos un Estado cómplice de los empresarios y banqueros criminales. Un Estado asociado a los banqueros y empresarios criminales. Lo despedimos, Salle. Lo invitamos en una nueva oportunidad a seguir charlando de estos y otros asuntos. Que tenga buena jornada. Igual para ustedes. Y bien, audiencia, nos vamos rumbo a la recta final, ¿les parece? Ya casi que me dice usted, casi entrego el programa, ¿no? Me fui unos minutos más, pero había mucha insistencia de la gente para escuchar al doctor Salles, ¿eh? Hace tiempo que nos están pidiendo, y venía como anillo al dedo el tema de la infancia también para consultarlo de otros aspectos. Vio que habló de todo, no se cayó de nada. Así que espero que queden satisfechos con una agenda que ha sido realmente compleja, más allá de el tema de la institucionalización de niños a partir de los 3 años en la educación. No vamos a ese temita musical, pausa, usted me dirá y nosotros seguimos.